Buen día, cordial saludo para todos los estudiantes de sexto y séptimo. En el día de hoy les vengo a presentar el contenido programático de la asignatura de matemáticas. En ella vamos a encontrar todos los temas del primer periodo que vamos a trabajar. También vamos a encontrar el del segundo, del tercer periodo, pero primero les voy a hablar del primer periodo. Entonces, en la primera unidad tenemos lo que es el eje temático principal, que es los números naturales. Tenemos en esta los números naturales, los valores posicionales, las bases numéricas, los números romanos, las situaciones con adición, sustracción, multiplicación y división de naturales. Tenemos la potenciación, la radicación y logaritmación. Y también tenemos el uso de números naturales para ubicación de puntos. Entonces, en el día de hoy también les voy a hablar y les voy a explicar lo que es los números naturales y el valor posicional. Vamos a hablar de estos dos primeros ejes temáticos que se encuentran en esta primera unidad. Entonces, les voy a proyectar, además de esto, también les quiero comentar de que este contenido programático lo pueden encontrar en la plataforma. Lo voy a montar para que ustedes lo puedan visualizar y puedan ver lo que se va a dar durante todo el año escolar. Entonces se tiene acá los números naturales y, y el valor posicional, que son los dos ejes temáticos que se van a trabajar en el día de hoy. Entonces, ¿qué son los números naturales? Tenemos que los números naturales son aquellos números que se utilizan en la vida diaria, en la vida cotidiana. Son utilizados para contar y también para ordenar. Estos números son todos los números positivos y que están representados por la letra N, por esta letra aquí, N. Cuando veamos esta letra N en cualquier libro de matemática, en un libro, en unos apuntes, en algún cuaderno, quiere decir que estos son los números naturales y que acá los números naturales empiezan a partir del 1 y van hasta el infinito. En algunos libros, unas teorías empiezan desde el 0, pero acá vamos a empezar desde el 1. Entonces se dice que los números naturales no tienen decimal ni unidad imaginaria o tampoco son fracciones. Simplemente son números, que son los números que encontramos eh, en la vida cotidiana y que son los que utilizamos normalmente, comúnmente. También se puede representar estos números naturales. Estos números se pueden representar en la recta numérica. Aquí tenemos como una gráfica de lo que es una recta numérica acá con los números naturales. Tenemos que cada punto que ven acá representa un número real en la recta que se extiende hasta el infinito. Entonces, en cada punto tenemos una unidad. Mire que está del 0 al 1, del 1 al 2, del 2 al 3. Esto todo representa una unidad y que esta unidad va hasta el infinito. Todos estos puntos, el 1, el 2, 3, 4, 5, llega hasta el infinito. En las propiedades de los números naturales, estos números, como como los he dicho anteriormente, son utilizados para contar los elementos de un conjunto. También en el proceso de numeración de sus elementos no termina, por lo tanto es un conjunto infinito. Son números que al contarlos tampoco, tampoco al contarlos también resultan un conjunto infinito. Además de cardinales que sirven para contar, ellos también son ordinales, pues sirven para ordenar los elementos de un conjunto. Y dado que es un número natural cualquiera, se sabe con seguridad qué natural sigue. Por ejemplo, si tenemos
El número 2 aquí se sabe que el que sigue es un 3, por lo tanto estos números son ordenados. ¿Qué quiere decir esto? Que también se pueden representar como el primero, el segundo, el 16, el decimosexto. Aquí tenemos algunas de las utilidades de los números naturales. En este primer recuadro vemos eh, que dice lo siguiente: contar los elementos de un conjunto número cardinal. Aquí vemos que en el siguiente ejemplo, que 8 es el número de planetas del sistema solar. Como habíamos dicho, de que los números naturales sirven para contar, que son números cardinales, entonces aquí podemos decir, podemos contar los planetas del sistema solar y podemos determinar de que son 8 planetas. Segundo, también sirven para expresar la posición u orden que ocupan un elemento en un conjunto, que son números ordinales. Aquí podemos decir que el pez es el segundo de los otros dos, de los otros dos peces, de los tres peces en general. Entonces, en el tercer cuadro, los números naturales están ordenados, lo que nos permite comparar dos números naturales. ¿Qué quiere decir? Que podemos determinar cuál va primero y cuál va después. O sea que los números naturales son ordenados y podemos determinar cuál es mayor y cuál es menor. Entre los números naturales están los números ordenados, lo que nos permite comparar dos números naturales. Entonces se tiene que A es igual a B y se indica que A es igual a B. Entonces tenemos todo esto y a través de representaciones podemos indicar, podemos indicar representando esto A y representando a B, podemos ordenar y podemos comparar los números, podemos decir cuál es mayor, cuál es menor y cuál es mayor que. Entonces, como los números están ordenados, esto podemos ver de que estos también se pueden comparar a través de esto, de determinar de que si es igual a A, que si es igual a B, que si B es menor que A. Valor posicional. Tenemos que el valor posicional, todos los números están formados por dígitos o cifras que pueden repetirse dentro del mismo número, los cuales pueden ser 424, 325, 200, 2250. Entonces aquí en estos tres números podemos ver que sus dígitos y las cifras pueden repetirse en este número. Por ejemplo, aquí está repetido el 4 dos veces, aquí no está repetido y aquí está repetido el 2 dos veces también. Entonces, cada dígito ocupa un lugar distinto al otro número y que tiene distinto valor. Aquí este mismo 2 no tiene el mismo valor que el 2 que está adelante. ¿Por qué es esto? Porque tienen lugares posicionales distintos. Entonces, un símbolo puede ocupar varias posiciones y según la posición tiene un valor. Entonces, este es posicional. Estos números son posicionales porque el valor de una cifra depende de un número de su posición dado. Ahora, para comprender mejor esta teoría, vamos a ir al siguiente ejemplo. Un ejemplo aquí práctico que dice lo siguiente: se venden apartamentos, área 60 metros, precio a 60 millones, entonces son financiados a 6 meses por 6 millones y lo puede separar con 600.000. Entonces aquí hay una pregunta que dice, ¿cuál es el número cuál es el número mayor que hace referencia y cuál es el menor? Aquí podemos ver que según las posiciones,
las posiciones de los diferentes números podemos determinar cuál es el mayor y cuál es el menor, las posiciones de los dígitos. Entonces, tenemos que aquí el mayor es el 60 millones y que el menor son los 600. Entonces, la posición, aquí podemos ver que la posición que ocupa el 6 son posiciones distintas y que hace que estos sean cantidades distintas y por lo tanto tienen posiciones, valores posicionales distintos, tienen lugares, porque el 6 tiene lugares distintos de posición. Entonces, aquí el apartamento se dice que, por ejemplo, el apartamento se separa con 600.000 pesos, pero la cuota inicial es de 6 millones, pero el apartamento vale 60 millones. Estos valores pueden parecer iguales, pero en realidad no son, porque aunque el 6 tiene diferente posición, las cantidades son aumentadas 10 veces. Entonces, aquí podemos ver las posiciones entre los dígitos que se pueden ubicar. Tenemos las unidades, las decenas, las centenas, unidades de mil, decenas de mil, centenas de mil, unidades de millón, decenas de millón, centenas de millón, unidades de miles de millón, decenas de miles de millón, centenas de miles de millón. Entonces, en la figura, en la anterior figura, la posición del dígito 6 en el numeral que expresa el área del apartamento es las decenas. Mientras que el numeral que expresa el número valor de la cuota inicial, el 6 está en la posición de las unidades de millón. Entonces, eh, como dice a 6 meses, entonces se tiene de que para colocar los 600.000 lo vamos a ubicar en las decenas de mil. Los 600.000, perdón, lo vamos a ubicar en las centenas de mil. Acá están. Para ubicar eh, los 6 millones, lo ubicamos en las unidades de millón. ¿Qué vamos a hacer aquí? Se van a colocar, empezamos desde las unidades a colocar los ceros, contamos los ceros y los vamos a colocar. Y los 60 millones se ubicaron en las decenas de millón. Aquí observemos la relación dada entre el lugar y el valor posicional. Tenemos que aquí el 6 está en la unidad. Aquí tenemos que el otro 6 está en la decena y se representa como 70. Aquí está el otro 6 que está entre las centenas y se dice que son 600. Mira, aquí podemos ver que cada vez que va rodando su lugar posicional, su valor posicional es distinto, va aumentando. Aquí vemos la unidad de mil del 6 y ya serían 6.000. Aquí vemos los valores posicionales del dígito 6. Mira, aquí tenemos este número y aquí podemos ver la unidad es 4, la decena que es 90, la centena que es 200, la unidad de mil que es 3.000, la decena de mil que es 70.000, la centena de mil 600.000, la unidad de millón 5 millones, la decena de millón, la decena de millón que es 40 millones y la centena de millón que es 100.000 millones. Aquí realicemos el siguiente ejercicio.
Observa el siguiente número y explica. Piensa cuáles son los lugares posicionales que ocupa el dígito 4 y qué relación hay. Entonces, aquí este lugar es la unidad. Aquí lo vemos, el lugar posicional. Y el valor posicional que ocupa es el mismo 4. En la decena, el otro 4 lo vamos a ubicar acá y el valor posicional que ocupa es el 40. Acá el tercer 4 está en la centena y el valor posicional que ocupa es 400. Y acá el, el, este 4 está entre las unidades de 1000 y el valor posicional que ocupa es el 4000. Entonces, luego de haber visto la explicación, vamos a proceder a realizar la guía de matemática que les dejé aquí. Entonces, esta guía la pueden encontrar en la plataforma y proceden a realizar. Entonces, la leen para que puedan complementar lo que les expliqué y puedan resolver la guía. Entonces, cualquier pregunta me la hacen saber para yo poderles ayudar.